energéticas, ¿no? Con la descarbonización del sistema, ¿no? Que la descarbonización ¿no? que significa reducir la cantidad de combustibles que tienen carbono, ¿no? Pero ¿cómo equilibrar eso dentro de las dinámicas sociales en el desarrollo regional? No sé si alguno de ustedes, ¿quién quiere empezar? Gracias, muy buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría comenzar con la parte cultural de la energía. Como seres humanos hemos ido creciendo con energía. Yo no me puedo imaginar un mundo el día de hoy sin alguien que no utilice energía en algunas de sus formas, en especial la energía eléctrica. Como ya dijeron en ponencias anteriores, el 55% de la energía se consume en edificios. En los edificios tenemos un área de oportunidad muy grande para el ahorro de energía. El ahorro de energía y la eficiencia energética nos va a llevar a una menor reducción en nuestros consumos de energía y para eso tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo. Lo podemos basar en dos cosas. La primera es nosotros mismos podemos ayudar con pequeñas acciones para mitigar los efectos. Por ejemplo, de ese 55%, el 60% del consumo de energía se gasta en climas cálidos, en todo lo que es refrigeración, refrigeradores y aires acondicionados. Si nosotros ponemos el setup de nuestro aire acondicionado a la temperatura de confort entre 23 y 25 grados, podemos lograr importantes ahorros en energía eléctrica, obviamente en nuestro recibo, y estamos contribuyendo a la mitigación de la generación de energía. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda sembrar los árboles, por cada kilowatt hora que nosotros ahorremos es el equivalente de 36 a 41 árboles sembrados. O sea que nosotros vamos a reducir la cantidad de gases que emitimos a la atmósfera en un equivalente de 36 árboles. Y para que se den una idea, si nosotros cambiamos nuestros focos tradicionales de churritos fluorescentes a energía LED, pudiéramos estar ahorrando el equivalente a sembrar 5 árboles. Si nosotros le damos mantenimiento a nuestro aire acondicionado 2 veces al año, estaríamos en el equivalente de 8 árboles sembrados al año. Si nosotros instalamos un sistema de paneles solares para generar energía distribuida en nuestras casas, nosotros estaríamos ahorrando, que mínimo estaríamos sembrando unos 120 a 200 árboles al año. Y si nosotros eso lo trasladamos a las políticas públicas, tenemos un área de oportunidad muy grande. Desde el 2001 existe una norma de eficiencia energética, que es la NOM 008 ENER 2001, correspondiente a eficiencia energética en envolventes de edificios públicos no residenciales. Esa norma se publicó en el Reglamento Municipal de Construcciones del Ayuntamiento de Mérida y sin embargo no se empezó a aplicar hasta el año pasado. Para que ustedes se den una idea, si nosotros abogáramos por la aplicación de esta norma en todos los edificios comerciales de la ciudad de Mérida, estaríamos hablando que nosotros tendríamos el equivalente a 8 millones de árboles al año, que es por mucho los 100,000 o los 200,000 o 300,000 que podamos sembrar en esta administración. Entonces, el fuerte de las acciones para la mitigación del cambio climático está en nuestras autoridades. Ahora, tenemos un problema cultural. Los mexicanos siempre hemos sido como que el saltarnos todas las normas y el tratar el no cumplir, porque la aplicación de las normas de eficiencia energética implican un gasto o una inversión, si lo queremos ver así, en las instalaciones y en la forma de proyectar y en la forma de hacer las cosas como tradicionalmente la hemos hecho. Para que ustedes tengan un dato, según la CONUE, que es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía Eléctrica, hace 4 años, o sea, de 4 años a la fecha, se duplicó el número de aires acondicionados que se instalaron. Y la proyección para los próximos 2 años es que este número de aires acondicionados se va a volver a duplicar. Entonces, tenemos un aumento de la demanda de energía eléctrica para satisfacer nuestras necesidades de confort. Por eso es importante que nosotros utilicemos la energía de manera eficiente. Y tiene que haber, como decía el moderador, una congruencia entre nuestro actuar
y en nuestro pensar. Si nosotros pensamos que vamos a hacer acciones de mitigación de cambio climático y no ejercemos las funciones o pagamos el costo para las mitigaciones, pues entonces realmente no estamos funcionando de manera correcta. Para darles un ejemplo, ¿saben cuántos edificios en la ciudad de Mérida tienen una certificación de ahorro de energía basado en las normas oficiales mexicanas? Solamente 2, una del municipio y una del gobierno del estado. Y desde 2001, pues hemos construido cantidad de escuelas, cantidad de universidades, cantidad de hospitales, cantidad de centros comerciales, cantidad de comercios, y no nos hemos preocupado por hacer conciencia sobre el cambio climático y el uso eficiente de la energía requiere para estos actos. Muy bien. Sin lugar a duda, del lado de los estilos de vida, ¿no? Reducir la demanda es una de las acciones que siempre está al alcance de todas las personas. Por el lado donde a mí me gustaría que empezáramos es hablando un poco por el lado de la oferta, ¿no? Dado que una de las principales causas es la descarbonización paulatina, ¿no? de la oferta energética, ¿no? Eso en un país petrolero, ¿no? Con un plan nacional de desarrollo que quiere revitalizar, ¿no? la industria de los hidrocarburos, tiene una cierta complejidad. Entonces, los invito a que podamos dialogar un poquito acerca de cómo podemos descarbonizar la oferta, ¿no? Por favor, por favor. Bueno, yo iba un poquito en función de lo que decía el ingeniero, y me parece muy interesante el planteamiento porque además nos muestra una realidad, Claro. ¿no? Una realidad quizá un poco sorprendente para los que no tenemos esa información a la mano, pero más que nada yo creo que también habría que preguntarnos por qué no existe esa, o no se lleva a cabo esa práctica, por qué no está dentro de la cultura de nuestros usos y costumbres en cuanto a la energía. Una de las cosas que estaba yo observando es que quizá si pretendemos llegar a esa política de descarbonización, si no mal recuerdo, hay un planteamiento en la reforma energética y de la transición también, que planteaba que a determinado tiempo, no estoy mal, en 1 o 2 años más, hasta 2030, si no estoy mal, en este país ya se hubiera reducido la emisión y que hubiéramos cambiado a energías limpias. Tengo que decir que me sorprende un poco que pareciera que la política va hacia otro lado en ese sentido. Y bueno, la única alternativa, yo vengo de una escuela de formación de profesores, donde trabajamos mucho con la cuestión actitudinal y con la cuestión de la conducta de las personas y la cultura. Quizá una primera aproximación es reducir también la demanda. La modificación de nuestra cultura, de nuestras dinámicas. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos un programa de eficiencia energética interno y en donde hay una serie de recomendaciones que se nos hacen a nivel institucional para reducir el uso de la energía a determinadas horas y la sustitución de equipos. Asimismo tenemos un equipo monitor que constantemente le está reportando a las instancias cuál es el comportamiento del consumo de las dependencias. Por ahí creo que tendríamos mucho que ver, que podría ser una de las propuestas que podríamos a compartir y ampliar, pero también está la conciencia personal del uso de lo que hacemos de la energía. Inclusive en la práctica cotidiana en las escuelas, en algunos casos ya se están considerando los horarios de clases y también el uso de ciertos equipos, restringirlos a determinados horarios. Incluso tenemos una temperatura estándar en todas las dependencias cuando usamos los aires acondicionados, y reducir el uso de iluminación artificial en áreas en donde podemos utilizar la luz natural. Entonces, yo digo, está muy bien y sería deseable tener una certificación para dar fe pública de que estamos cumpliendo,
pero creo que deberíamos empezar primero por trabajar con la demanda, ¿no?, de la actitud de las personas, de nuestros estudiantes, del personal académico, administrativo, de la población en general. Inclusive habría que ver cómo llegamos también a los domicilios, pero creo que la parte cultural es muy importante considerarla. Hay otra cosa, y con eso cierro, la cuestión de la temperatura en nuestro medio, bueno, es innegable, todos lo sentimos, y ya casi siento que muy pocos vamos a poder vivir sin tener un ventilador, un aire acondicionado en nuestras áreas. Gracias. Gracias. Claro, por favor. Buenas tardes. Tratando de contestar la pregunta de cómo descarbonizar la oferta, bueno, ahí sí más o menos me toca responder un poco. Mencionaron por ahí la reforma energética. Efectivamente, uno de los objetivos de la reforma era cumplir algunos de los compromisos que se tiene como país, que es más o menos un poco más del 30% de energías renovables para el 2025. Se ve lejos, pero bueno, es un compromiso que se tiene como país. Mencionaban cambio de hábitos, siempre es un buen inicio, aunque es el pequeño granito de arena que podríamos contribuir, porque si lo vemos así, en cuanto a consumo doméstico, menos del 10% de los usuarios que tenemos en la península de Yucatán están optando por paneles solares, que es lo más común al día de hoy. Y eso es menos del 0.5% de la demanda completa de la península de Yucatán. Es una ayuda, sí, pero bueno, en realidad, ¿cómo descarbonizar? Es precisamente brincándonos a las energías renovables como un complemento. No podemos pasar al 100% de energías renovables. Tiene que haber siempre energía convencional, tal vez no carbón, tal vez gas, tal vez sistemas más eficientes, más modernos, ciclos combinados, es una tecnología, pero en realidad en Yucatán se está dando, vamos en pañales, sí, pero se está dando lo que es el cambio hacia las energías renovables, con todas las problemáticas y todas las soluciones que traigan, pero va empezando y va por buen camino. Era uno de los objetivos, o sigue siendo uno de los objetivos de la reforma energética. Al consolidarse todos estos sistemas, se podría llevar a cabo, se menciona por todos lados, una reducción en costos, reducción en tarifas y por lo tanto un beneficio ya más global. En general, a nivel nacional se están dando todas las energías renovables. En el caso del SENACE, que es a quien representamos el día de hoy, somos los encargados de dar las directrices y los lineamientos para la interconexión de estas centrales, bueno, grandes centrales. Hay los suficientes proyectos interesados para empezar a contribuir y llegar a ese 30% que tenemos como compromiso. Solo como península, a nivel México hay bastantes proyectos. Entonces, eso sería una de las maneras de poder cambiar de energías fósiles a renovables. Claro, por favor. Bueno, quisiera complementar un poco los comentarios del ingeniero. Sí es muy importante lo que se está diciendo en cuanto a la reforma energética. Yo creo que la reforma energética fue un primer paso que hizo México, a lo mejor un poco tropezado, sin embargo fue el primer paso. ¿En qué sentido? Una reforma energética realizada en base a estándares internacionales puede ser un poquito difícil complementarla o llevarla a cabo ya en ejecución, ya que si tú no puedes dirigir o puedes normar o puedes desarrollar en México como se desarrolla en Europa. Es una puesta en marcha, ya está echándose a andar la reforma energética, lleva 6 años, grandes avances ha habido,
Al día de hoy la empresa que represento lleva más de 7 años aquí en la península y como dice el ingeniero, hemos logrado grandes cosas. Un desarrollo va de la mano mucho de la educación que nos corresponde dar tanto en las instituciones de gobierno como al sector privado, en el sentido de resolver lo que son los mitos. En esta industria y más que nada en las renovables, pues hay muchos mitos, muchos de ellos son mitos verdaderos, otros son falsos. Para mí la cuestión de poder llegar a echar para adelante estos proyectos, que muchos de ellos, como dice el ingeniero, fueron ganados en la segunda subasta. En la segunda subasta, el gran ganador de la subasta fue Yucatán, fue una gran sorpresa, casi el 78% de la subasta se ganó en Yucatán, en la península. Entonces, realmente al día de hoy hay un gran esfuerzo de iniciativa privada por echar a andar estos proyectos, pero por ahí tenemos que caminar de la mano, repito, de organizaciones sociales, de organizaciones ambientales, de las comunidades, más que nada donde se ponen estos proyectos. Es fundamental poner una reglamentación clara en el sentido de qué es lo que se requiere para desarrollar. No es lo mismo desarrollar en Tizimín que en Mérida o cercano a Mérida. O sea, simplemente para mí una clave de estos tipos de proyectos es poder desarrollar y poner los parques y los proyectos donde el uso del suelo permita un bienestar y no una incongruencia social. Entonces, para mí eso es muy importante. Un gran ejemplo lo llevamos a cabo aquí y pues digo, aquí está el doctor Bayori, que la verdad desde hace 6 años venimos trabajando con él. Un gran ejemplo fue eso y con esto concluyo de cómo se trabajó la reforma al POETSI. En el momento en que se hizo, las grandes preguntas del doctor fueron: a ver, ustedes quieren poner el POETSI, es un ordenamiento que regula todo lo que son las unidades de gestión ambiental en la península. Entonces dijo, ok, las energías renovables desde mi punto de vista van de acuerdo al espíritu del POETSI, no se ven mal. ¿Qué es lo que requieren? ¿Viento o sol? ¿En toda la península hay viento o sol? No. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo lo puedo saber yo? Por medio de estos expertos. Entonces, todo aquello donde no había sol o no había aire, se sale. Todo aquello de que, ¿qué más requieren? Pues requeriremos que haya una central eléctrica cercana. Pues ok, entonces todo aquello donde no haya una central eléctrica cercana, también se sale. ¿Qué más requieren? Pues requerimos que haya capacidad. Pues pero vamos a preguntarle a la comisión, ¿dónde hay capacidad? Posible capacidad de interconexión. Bueno, ¿sabes qué? En base a eso, donde no hay, se salió. Y todo aquello que haya una reserva, también queda fuera. Para mí eso fue un gran ejercicio, y fue un ejercicio de 1 año. O sea, no fue una gestión de 1 mes, fue meses de trabajo entre sector académico, sector ambiental, comunidades, industriales, iniciativa privada, a efecto de poder llevar a cabo este primer paso que fue necesario para poder traer las renovables a Yucatán. Y este es un ejemplo de cómo se debe de coadyuvar, en mi opinión, para llevar a cabo poco a poco lo que va a ser el cambio de lo que es la industria energética como al día de hoy la conocemos, a donde queremos llegar. Y como dice el ingeniero, se ve un poco difícil llegar a los 30 años, sin embargo, al día de hoy ya llevamos grandes pasos y pues digo, estamos con la seguridad de que a lo mejor en 30, 35 años podemos llegar a eso. Muy bien. Bien, yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hablamos ya de políticas públicas, hemos estado hablando de cambios culturales y de lo que se necesita en cuanto a energía. Pero realmente es muy importante darnos cuenta de algo, que el cambio tiene que empezar de cultural en uno, ¿sí? En uno mismo, y no importa a qué nivel estés. Pero ¿cómo va a haber ese cambio si la gran mayoría de las personas pues no están enterados de que aquí estamos discutiendo de que, bueno, que debes de tener en tanto tus aires acondicionados y hacer esto y apagar y demás, pero la gran mayoría de las personas esto no lo sabe. Es decir, nos olvidamos que los cambios culturales, para que se den, pues lo tiene que saber las personas involucradas. Y en la mañana decían esto muy claramente, ¿no? O sea, decimos que se debe hacer esto y a qué hora se enteró la población. No nos olvidemos que este país, la mayoría, o
se nos guste que no suena bien políticamente, pero así es, son personas en pobreza, ¿sí? Y dentro de esa pobreza, la mayoría son pobreza extrema. Entonces, realmente, ¿a qué horas se enteran? ¿Cuándo compran periódico? ¿Sí? En que esas noticias se les esté haciendo llegar. Entonces, es imposible que querramos hacer cambios culturales cuando nos olvidamos de ese pequeñito detalle, ¿no? De que estamos hablando de 22 millones y pico, ¿no? Somos 120 millones ya en el país, y de esos, ¿cuántos tienen alcance A? ¿No? Y también la necesidad que tienen, porque no nos olvidemos, en lugares como todo el sureste del país, donde hay épocas de calor, mucho calor, pues la gente que no tiene para pagar la energía eléctrica, ¿qué está haciendo? Comentábamos hace un ratito en el descanso, pues está robando la energía, pero a costa de su, pues, seguridad, salud. Que cables de cables de alta tensión a casas hechas de lámina o de cartón. Ustedes imaginan, porque no puede, o sea, materialmente dicen que estos cambios climáticos han producido en México, no dicen, está en el informe, ¿no?, mandado a la ONU, que tienen que decía aumento en las noches cálidas y disminución de las noches frías, pero no sé dónde, porque aquí es aumento y todo el sureste es aumento de los días cálidos, de las noches cálidas y de todo el momento cálido, ¿sí? Y a temperaturas que están hablando de, y eso lo oyen todos los días en el noticiero, sensación térmica sobre 50 grados, señores, a la sombra. Pero si tú estás en la calle, trabajadores, o estás en un transporte público, o estás en tu mismo autotransporte, aún con aire acondicionado, el coche está en el sol 8 horas o más, pues te subes y tu termómetro, ¿qué marca? 51 grados centígrados. Y eso en lo que funciona el aire, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si no, dentro de estas políticas públicas se contempla la llamada educación ambiental en este sentido en cuanto a energía, porque se debe de ser para todos, ¿no?, todos los aspectos que están contemplados contra cambio climático, estamos hablando de energía. Bueno, solo de esa, pues si no se los hacemos llegar, ¿sí?, pues ¿cómo se van a enterar? Estas son cuestiones que es muy importante y siempre se dejan de lado. O sea, nunca se habla de eso. Se nos olvida que pues la gente es la que hace el cambio. No podemos esperar a que el gobierno tome la decisión de o pueda lograr que, ¿sí?, hacer este cambio, por ejemplo, de descarbonización de energía, ¿no? Cuando vemos que la federal por ahí no va, ¿sí?, solo verla, ¿no? No dice por ningún lado, aunque diga en un renglón de que sí va por todas las energías alternativas, pero allí se acaba, no dice nada más cómo, y esas cosas pues así no funcionan, ¿no? Inclusive Yucatán, que tiene el plan de desarrollo pues marcado según la Agenda 2030 toda, ¿no?, actual, y que tiene metas y que tiene diagnósticos y que tiene todo lo que se espera lograr, pero pues ojalá que se pueda lograr, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, al día de hoy tenemos que dar respuestas, todos, ¿no? Tenemos que adaptar, porque lo primero, la mitigación tarda, ¿no?, que es para eso, pero la adaptación es de hoy, porque nos tenemos, o sea, ¿qué hacemos con estas temperaturas? ¿Qué hacemos con esto mientras logra toda esta gente? ¿Ustedes creen que va a poder comprar paneles solares si no tiene ni casa? ¿Sí? O sea, o va a poner energía eólica alternativa. Bueno, la mayoría ni coche tiene tampoco, ¿no?, pero usa el camión. Entonces, no nos queda de más que qué hacemos con estas personas y pues darles alternativas en información, cuando menos, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Se está hablando de pues, sembrar árboles y todo, pues sí,
Ellos viven rodeados de árboles porque están allá afuera, pero digo, no tienen el hábitat adecuado para aprovechar esto, ¿no? Entonces esto yo creo que es algo sobre lo que no he oído en toda la mañana que alguien diga, y yo creo que es vital, ¿no?, para poder lograr estos cambios inmediatos. Por favor. Perdón, me gustaría acercar la discusión desde mi perspectiva y sobre todo desde mi proyecto Cátedra CONACYT, que apenas la estoy empezando hace 9 meses en las comunidades aquí en la península de Yucatán. Para mí, la verdad, estando en esas comunidades me di cuenta que el tema del cambio climático, que es un tema muy compleja que necesita una visión multidisciplinaria y una participación de varios actores y también una iniciativa correcta y una motivación desde las comunidades. Desde las etnografías que estaba realizando, la gente ya no le preocupa, perdón por mi español, no le preocupa el cambio de los valores, el impacto de la globalización en las relaciones. Se nota una nostalgia al clima de antes, a la lluvia, al verde, porque todo el mundo en las comunidades está consciente que ese cambio climático le causó esas nuevas formas de vulnerabilidad y pobreza, porque la cosecha se dañó por la lluvia, la producción de la miel y también la alimentación, que tiene una crítica muy grande al transgénico, que es un proyecto aquí en México. Entonces, al trabajar con ellos, la verdad me di cuenta que no podemos entender lo ambiental sin lo social. Y sobre todo el cambio climático, como he escuchado en la mañana, como un plan de desarrollo, lejos de lo que es la pobreza y la vulnerabilidad que se vive. Entonces, en mi proyecto estoy haciendo un estudio CAP acerca del conocimiento, de la práctica y de las actitudes del medio ambiente. Y sí me doy cuenta que hay una cierta tipología de problemas sociales que en el contexto son ambientales y que se requiere un nuevo enfoque, una nueva perspectiva de diseñar políticas sociales con las comunidades. Primero, como dice mi colega, las comunidades sufren de la ausencia o de la carencia de informar. El caso que dejó algunos proyectos de energía renovable que causaron una fractura en algunas comunidades porque no fueron bien informados. También estamos hablando de un proceso local que corresponde a un contexto global y hasta qué punto he tomado los contextos socioculturales. Porque te vas a una comunidad y la gente dice las energías renovables nos van a causar cáncer, nos van a quitar la vista. Y eso es una manera, es una creencia. Entonces, lo que a mí me parece es hay que informarle correctamente y también la cuestión de la educación, porque en mis diarios de campo, sobre todo la contabilidad de energía que estoy usando, hay casas que usan el ventilador, aún no hay nadie todo el día y no sabe que es un gasto También la pérdida de la casa de paja, ahora es más costosa que una casa de cemento, pero ya se perdió hasta el arte y esa casa era una manera donde la gente está acostumbrada. Ahora los niños ya no van a la escuela, a veces abandonan porque no pueden caminar. Entonces, la cuestión del desarrollo es una llamada a la ciencia para la aplicación y para contribuir a esas políticas. El uso de la leña es un problema, es una práctica y también es un problema, pero la usan como una nostalgia y una carencia para comprar el gas. Una práctica que es legal, que es que se casan el venado. También para ellos es un placer y también es una reflexión a la identidad. No me recuerdo la palabra maya, ¿cómo se dice? Entonces hay un complejo de problemas
que determinan unos factores que nos dejan explicar el cambio climático. Pero hoy en día, yo trabajando en talleres con las comunidades, siento que hay, y también eso refleja el esfuerzo que hacen las sociedades civiles, que aquí hay una cultura de conforme en las comunidades. Y hoy en día tenemos que trabajar eso para lograr una autonomía desde la comunidad que participe y determina sus problemas y clasifica. Voy a trabajar esa parte. Y ahí la política social no tiene que ser de arriba, tiene que nacer de abajo. Y ahí la política social hoy en día no solamente tiene que ser multidisciplinaria o multiactores. La comunidad, hombres y mujeres, no solamente las mujeres o los hombres, los sectores y también las empresas. En ese caso, por ejemplo, hay empresas de energías que están trabajando desde el Departamento de Sustentabilidad, programas sociales con las comunidades. Digo que hoy en día hay que trabajar también políticas sociales desde el sector energético, haciendo que esas empresas serán parte del proceso del desarrollo, porque esos planes comunitarios tienen que ser dirigidas y evaluadas por la comunidad, no por ningún aparato. Eso es una aportación porque todavía llevo poco tiempo. Perdón por mi español. Muy bien. Vamos a abrir unas preguntas del público, por favor. Recolectamos unas 3 o 4, por favor. Bueno. Buenos días, mi nombre es Angie, vengo de la Facultad de Química, pero en este momento voy en representación de la agrupación estudiantil Reacción Verde. Nosotros hemos intentado llevar educación ambiental a diferentes municipios del estado. Hemos tenido la participación en el proyecto Mayapán, a cargo del doctor Carlos Pérez Osorio, ¿verdad? En el cual nosotros trabajamos con los niños de una primaria y una secundaria. Hemos visto que esos niños con los que trabajamos en ese momento han tenido una mejor perspectiva y respuesta hacia el cambio climático. Nosotros hemos tratado de educar a los niños porque ellos buscan la manera de persuadir directamente a sus padres, así hay un cambio significativo tanto en sus casas y ellos en el día de mañana. Entonces, nosotros como agrupación estudiantil nos gustaría seguir brindando ese apoyo, pero no contamos algunas veces con el suficiente apoyo para poder seguir realizándolas. Entonces, igual eso tiene mucho que ver, el apoyo que se le da a las agrupaciones para poder continuar con su labor de apoyo, hacer este cambio significativo en las nuevas generaciones. En este caso, nosotros lo estamos tratando de ver en los niños. Y como sabrán, Mayapán es una de las zonas un poco más marginadas en el estado de Yucatán. Y pues ha habido un cambio muy, muy significativo en esos niños. Sí, nada más para resumir la información que brindó aquí mi compañera. La pregunta que nosotros tenemos como agrupación es ¿qué nos podrían sugerir o qué nos podrían, no sé, aconsejar, no solamente a nosotros como agrupación, sino a todas las demás agrupaciones que pues se dedican sin fines de lucro a brindar esta información en poblados que pues la verdad están muy alejados de recibir la información como pues nosotros tenemos el privilegio de recibirla hoy en día? ¿Qué nos podrían como que aconsejar o no sé, qué podríamos tratar de hacer o implementar para seguir brindando esta información y este apoyo a los demás? ¿Alguien, por favor? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tu aportación. Mira, yo tengo he participado en varios proyectos acerca de el uso eficiente de la energía eléctrica. Me voy a enfocar a este tema porque es mi rama de expertise.
pero lo que hemos hecho para fomentar el uso eficiente de energía eléctrica, hemos hecho dos cosas. Número uno, hay algo que se llama pobreza energética, que es qué porcentaje del ingreso gastan las familias de menores ingresos en satisfacer sus mínimos energéticos. Por ejemplo, un refri, la luz, y ya para cosas mayores, pues un aire acondicionado o algo, o más cosas, ¿no? Pero para los que tienen pobreza energética, ellos gastan alrededor entre el 9 y el 15% de todos sus ingresos en el pago de la energía eléctrica. Y los que tienen unos ingresos mayores gastan alrededor del 3.2% de su presupuesto en energía. A todo mundo le pega en el bolsillo el pago de la energía, nadie la quiere pagar, o sea, siempre llega y es una queja constante de que está muy caro, de que todo lo demás. Entonces, lo que hemos implementado nosotros a través de los colegios de ingenieros mecánicos electricistas, hemos hecho una mancuerna con los jóvenes estudiantes en los cuales se imparten talleres prácticos, donde la gente de una manera visual puede ver, o sea, perdón, valga la redundancia, puede ver y sentir y palpar el cambio del uso eficiente de la energía eléctrica en el giro del medidor. Entonces, se elaboran prácticas donde dicen, mira, este foquito LED, le das al botón, consume tanto, ve cuánto gira, lo tocas, no se calienta. Oye, el foquito y así para todas y cada una de las actividades cotidianas que ellos llevan a cabo con el uso de la energía, ellos pueden palpar cuánto se van a ahorrar. Y los éxitos se miden en función del ahorro que obtengan en su recibo de luz. Primero, o sea, voy a completar un poco lo que él dice en cuanto a la pregunta que hicieron ustedes. Mira, cualquier agrupación que va a hacer algún proyecto, llámese de que se llame, pero en especial de ustedes en comunidades, siempre hay fundaciones o instituciones que, bueno, nacionales, pero sobre todo ahora internacionales, porque las nacionales ya están con muy limitado presupuesto, nos guste que no, así es. Pues, por ejemplo, el PNUD, ¿sí? Tiene, o sea que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ustedes meten proyectos allí, precisamente de ese tipo, de educación ambiental en comunidades, bien estructurados según lo que ellos piden, y eso es lo que hacen financiar esos proyectos. National Geographic, por ejemplo, también lo hace, ¿sí? En cuestiones de educación ambiental, entre otras cosas. Entonces, y de esos solo les estoy diciendo dos, porque las conozco y he visto de personas cercanas, estudiantes, a los que han financiado, ¿sí? Cuando tu proyecto está bien establecido, como te lo piden, ellos te financian. Entonces, tú no tienes que esperar a que otras personas estés así como estirando la mano a ver cuándo te van a dar. Entonces, para eso sirven estas agrupaciones, sobre todo extranjeras, ¿no? Parece mentira, pero pues apoya más que dentro de las mismas del país. Bueno, pues tiene más recursos, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena opción para explorar, para poder seguir trabajando en pro de las comunidades. Y sobre todo, no se olviden, no siempre van a ser ustedes. O sea, hay chicos detrás también que tienen ustedes que también involucrar, porque usualmente terminan los estudios y pues les gana otra cosa, ya no siguen en eso. Entonces, seguir formando a gente que siga con esos proyectos, ¿verdad?, dentro de las comunidades, pero les muestran el caminito. Solamente agregar algo acerca de la pregunta. Hoy en día, para seguir un fondo, se trata de tener un arte, ¿no? Un arte de bajar el fondo. Los organismos internacionales cada día más son más exigentes. Entonces, para un proyecto, no solamente tiene que reflejar una realidad, pero para la estructura debe ser completo y tiene una coherencia y que los objetivos pueden ser realizables. Y ya hoy en día no se recibe un proyecto que está cerrado en un punto, tiene que ser más amplio, ¿no? También
las personas, el perfil de las personas que sean el proyecto tiene que ser interdisciplinario, interinstitucional y también se pone en el proyecto un compromiso que ustedes un día van a tener una autosuficiencia o buscar el fondo para hacerle continuar